¿Qué onda, chavales? ¿Cómo están? Espero que estén bien, que se encuentren increíblemente genial, con tantas ganas de amor como siempre. Ya saben, siempre hay que estar, hay que esforzarse, siempre hay que ser disciplinados y siempre hay que amar, amar y seguir amando, ¿eh? Porque en esta vida no se puede amar, no se puede vivir sin amar. Así nada más. Y bueno, con la noticia de que seguimos, obviamente, con nada más y nada menos que nuestra siguiente aventura clásica. Un libro más largo del que acabamos de terminar. Una aventura clásica. Nada más y nada menos que de la mano de Robert Louis Stevenson. Es, por supuesto, La Isla del Tesoro. Libro bastante bonito, bastante padre, de Robert Louis Stevenson. Y bueno, es un libro que consta de 6 partes. Aquí en el índice, primera parte, El viejo filibustero. Consiste de 6 capítulos. Los capítulos duran aproximadamente 10 páginas, un poquito menos, un poquito más. Pero bueno, son cosas que ya hemos leído, ¿no? Aquí no me voy a hacer tanto no lo voy a dividir por parte. Primera parte, supongo que voy a dividirlo como los capítulos que deben de ser, sí, porque son. ¿Cuántos capítulos son? Son 34, menos que el anterior. Pero creo que estos son. ¿Cuántas? 300 hojas. Sí, son 300 páginas. Sí, son 301, 303. Son 303. 303 páginas, creo que son 50 páginas más de las que son de la vuelta al mundo. Y bueno, empezamos. Este es el inicio, primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte. Pues no voy a leerlas porque tiene título. Quinta parte, sexta parte. Y pues creo que cada parte trae un total de 5 o 6 capítulos, incluso 7. Pero bueno, empezamos con la primera parte. El viejo filibustero. Capítulo 1 de la Isla del Tesoro, que lleva por nombre El viejo lobo de mar en la posada del almirante Benbow. Espero que les guste. Pues vamos a empezar, ¿no? Me ha sido imposible rehusar a las repetidas peticiones que el caballero Trelawney, el doctor Livesey y otros muchos señores me han hecho para que escribiese la historia circunstanciada y completa de la Isla del Tesoro. Voy, pues, a poner manos a la obra contándolo todo, desde el principio hasta el final, sin dejarme cosa alguna en el tintero, exceptuando la determinación geográfica de la isla, y esto solamente porque tengo por seguro que en ella existe todavía un tesoro no descubierto. Tomo la pluma en el año de Tomo la pluma en el año de gracia de 1700 XX. No se especifica exactamente en dónde es. Y retrocedo hasta la época en que mi padre tenía aún la posada del almirante Benbow, y hasta el día en que por primera vez llegó a alojarse en ella aquel viejo marino de tez bronceada y curtida por los elementos con su grande y visible cicatriz. Todavía lo recuerdo como si aquello hubiera sucedido ayer. Llegó a las puertas de la posada caminando afanosamente, seguido por su equipaje que alguien conducía tras él en una carretilla de mano. Era un hombre alto, fuerte, pesado, con un moreno pronunciado, color de avellana.
Su trenza o coleta alquitranada le caía sobre los hombros de su nada limpia casaca. Sus manos callosas, destrozadas y llenas de cicatrices enseñaban las extremidades de unas uñas rotas y negruzcas, y su rostro moreno llevaba en una mejilla aquella gran cicatriz de sable, sucia y de un color lívido y repugnante. Todavía lo recuerdo paseando su mirada investigadora en torno del cobertizo, silbando mientras lo examinaba y tarareando entre dientes aquella antigua canción marinera que tan a menudo le oí cantar después. 15 hombres van en el cofre del muerto, ron, ron, ron y una botella de ron. Con una voz de viejo, temblorosa, recia, que parecía haberse formado y roto con las barras del cabrestante. Cuando pareció satisfecho de su examen, llamó a la puerta con un pequeño bastón, especie de espeque que llevaba en la mano, y cuando acudió mi padre, le pidió bruscamente un vaso de ron. Después que se le hubo servido, lo saboreó lenta y pausadamente, como un experto catador, paladeándolo con delicia y sin cesar de recorrer con la mirada ora las rocas, ora la enseña de la posada. Esta es una caleta de buen fondo, dijo en su jerga marina, y al mismo tiempo una taberna muy bien situada. ¿Mucha clientela, patrón? No, le respondió mi padre. Bastante poca, por desgracia. Bueno, dijo él, entonces este es el camarote que yo necesito. Hola, tú, grumete, le gritó al hombre que rodaba la carretilla en que venía su gran cofre de a bordo. Trae acá ese cofre y súbelo. Pienso fondear aquí un poco. Y luego prosiguió. Yo soy un hombre bastante llano. Todo lo que yo necesito es ron, huevos, tocino y aquella altura que se ve allí para estar a la mira de las embarcaciones. ¿Quieren ustedes saber cómo han de llamarme? Llámenme capitán. Oh, ya sé lo que van a pedirme. Al decir esto, arrojó 3 o 4 monedas de oro en el umbral y añadió con un tono de altivez y una mirada tan orgullosa como la de un verdadero capitán. Avísenme cuando se acabe eso. Y la verdad es que, aunque su pobre traje no predisponía en su favor, ni menos aún su lenguaje tosco, no tenía en absoluto el aspecto de un tramposo, sino que parecía más bien un marino, un maestro de embarcación acostumbrado a que se le obedeciera como capitán. El muchacho que traía la carretilla nos refirió que la posta o coche del correo lo había dejado la víspera por la mañana en la posada Royal George, que allí se informó sobre qué albergues había a lo largo de la costa, y que habiendo oído buen informes acerca del nuestro, y habiéndosele descrito como muy poco concurrido, lo había elegido de preferencia a todos los demás para su residencia. Eso fue todo lo que pudimos averiguar acerca de nuestro huésped. El capitán era habitualmente un hombre de muy pocas palabras. Todo el día se lo pasaba, ya vagando a orillas de la caleta o ya encima de las rocas, con un largo catalejo marino de latón. Por las noches se acomodaba en un rincón de la sala, cerca del fuego, y se consagraba a beber ron y agua con todas sus fuerzas. Las más veces no quería contestar cuando se le hablaba. Se contentaba con arrojar sobre el que le dirigiera la palabra una rápida y altiva mirada, y con dejar escapar de su nariz un resoplido que formaba en la atmósfera cerca de su cara una nube de vapor espeso. Los de la casa y nuestros amigos y clientes ordinarios pronto acabamos por no hacerle caso. Día por día, cuando llegaba a la posada, de vuelta de sus vagabundas excursiones, preguntaba invariablemente si no se habían visto algunos marineros atravesar por el camino. Al principio nos pareció que la falta de camaradas que le hiciesen compañía era lo que le obligaba a hacer esa constante pregunta. Pero luego vimos lo que él procuraba más bien era evitarlos. Cuando algún marinero se detenía en la posada, como lo hacían entonces y lo hacen aún los que siguen el camino de la costa para Bristol, el capitán lo examinaba a través de las cortinas de la puerta, antes de entrar en la sala, y ya se sabía que, cuando tal concurrente se presentaba, él permanecía invariablemente mudo como una carpa. Para mí, sin embargo, no había mucho de misterio ni de secreto en sus alarmas, en las cuales tenía yo cierta participación.
Un día me había llamado aparte y sigilosamente me había prometido darme una pieza de 4 peniques el día, primero de cada mes, con la sola condición de que estuviese alerta y le avisara en el momento mismo en que descubriera la aparición de un marino con una sola pierna. Con frecuencia, sin embargo, cuando el día primero del mes iba yo a reclamar mi salario prometido, no me daba más respuesta que su habitual y formidable resoplido de nariz. Clavaba sus ojos airados en los míos, obligándome a bajarlos, pero antes de que hubiera pasado una semana, ya estaba yo seguro de que... Ay. Ya estaba yo seguro de que su parecer habría cambiado, y lo veía, en efecto, venir a mí trayéndome espontáneamente mi moneda de 4 peniques, no sin, no sin reiterarme sus órdenes de estar alerta para avisarle de la aparición de aquel marino con una sola pierna. Imposible me sería contar hasta qué punto ese esperado personaje turbaba y entristecía mis sueños. En las noches tempestuosas, cuando el viento hacía estremecer los 4 ángulos de nuestra casa y cuando la marea bramaba despedazando sus olas a lo largo de la caleta y sobre los abruptos riscos, yo le veía aparecérseme en sueños de 1000 formas diversas y con 1000 expresiones diabólicas. Ya era la pierna cortada hasta la rodilla, ya desarticulada desde la cadera, ya se me aparecía como una especie de criatura monstruosa que jamás había tenido sino una sola pierna, y esa de una forma indescriptible. En otras ocasiones lo veía saltar y correr y perseguirme por zanjas y vallados, lo cual constituía, por cierto, la peor de todas mis pesadillas. Hay que convenir, pues, en que pagaba bien caro mi pobre sueldo mensual de 4 peniques, con aquellas visiones abominables. Pero si bien es cierto que tal era mi terror a propósito del marino de una pierna, también es verdad que, por lo que respecta al capitán mismo, le tenía yo mucho menos miedo que cualquiera de los que lo conocían. Había algunas noches en que se permitía tomar mucho más ron del que podía razonablemente tolerar su cabeza. Entonces se le veía sentarse y entonar sus perversas y salvajes viejas cántigas marinas de las que ya nadie hacía caso. Pero a veces se le ocurría pedir vasos para todos y forzaba a su tímido y trémulo auditorio a escuchar sus patibularias historias o a formar un coro a sus siniestras canciones. Con frecuencia oía yo a la casa entera estremecerse con aquel estribillo. ¡Ay, ay, ay! Y una botella de ron, en el que todos los vecinos se le unían por amor a sus vidas, con el temor de que aquel ogro les diese muerte y cada cual procurando levantar la voz más que el compañero de al lado, al fin de no llamar la atención por su negligencia, porque en aquellos accesos el capitán era el compañero más intolerante y arrebatado que se ha conocido. A veces golpeaba bruscamente con su callosa mano sobre la mesa para imponer silencio absoluto a los asistentes. Otras se dejaba arrebatar por un ímpetu de cólera salvaje a la menor pregunta, y en otras le producía el mismo efecto el que ninguno se le dirigiese, porque decía que la concurrencia no estaba atendiendo a su narración. Por ningún motivo hubiera él consentido que ningún alma nacida abandonase la posada hasta que, sintiéndose ya completamente ebrio y soñoliento, él mismo se iba tambaleando a tirarse sobre su cama. Sus cuentos y narraciones eran lo que a las gentes, así bien escrito, espantaba más que todo. Eran horribles historias, por cierto, historias de ahorcados, castigos bárbaros como el llamado paseo por la tabla, y temerosas tempestades en el mar y en la isla de la Tortuga, y salvajes hazañas y abruptos parajes en el mar Caribe y Costa Firme. Según sus narraciones, debió pasar su vida entera entre los hombres más perversos que Dios ha permitido que naveguen sobre los mares, y el lenguaje que usaba para contar todas sus historias disgustaba a aquel sencillo auditorio de campesinos casi tanto como los crímenes espantosos que describía con él. Mi padre siempre estaba diciendo que la posada acabaría por arruinarse, porque las gentes pronto dejarían de acudir a ella para que se las tiranizase y se les asustara y se las mandara a acostar horripiladas y estremecidas. Pero yo creo que, al contrario, su presencia no dejó de sernos de algún provecho. Las gentes comenzaron por tenerle un miedo atroz, pero poco a poco, según hoy puedo recordar, ya empezaba a gustarles. Porque la verdad, el capitán era una fuente de valiosas emociones, en medio de aquella quieta y sosegada vida del campo. Algunos de los más jóvenes de nuestros vecinos no le escatimaban ya ni su misma admiración, llamándole un verdadero lobo de mar.
un viejo tiburón y otros nombres parecidos, agregando que hombres de su ralea son precisamente los que hacen que el nombre de Inglaterra sea temido y respetado en todo el océano. Pero también, en cierto modo, no dejaba de llevarnos directamente hacia la ruina, porque su permanencia se prolongaba en nuestra casa semana tras semana, y después un mes tras de otro, de tal manera que ya las monedas de oro aquellas habían sido más que gastadas, sin que mi padre se hiciese el ánimo de insistir demasiado en que renovase el pago. Si alguna vez se permitía indicar algo, el capitán resoplaba por el fuelle de su nariz de una manera tan formidable que casi se pudiera decir que bramaba, y con su feroz mirada arrojaba a mi pobre padre fuera de la habitación. Yo lo vi, con frecuencia, después de tales repulsas, retorcerse las manos desesperadamente, y tengo la certeza de que el fastidio y el terror en que se dividía su existencia contribuyeron grandemente a acelerar su anticipada e infeliz muerte. En todo el tiempo que vivió con nosotros, el capitán no hizo el menor cambio en su traje, sino la compra de algunos pares de medias, aprovechando el paso casual de un buhonero. Habiéndosele caído una de las alas de su sombrero, no se ocupó de restaurar a su lugar primitivo aquel colgajo que era para él una gran molestia, sobre todo cuando hacía viento. Me acuerdo todavía de la miserable apariencia de su jubón, que remendaba él en persona arriba en su habitación y que, antes de su muerte, no era ya otra cosa más que puros remiendos. Jamás escribió ni recibió carta alguna, ni se dignaba hablar a nadie que no fuesen los vecinos que él conocía por tales, y aun a estos solamente les dirigía la palabra cuando bullían en su cabeza los espíritus del ron. En cuanto al gran cofre de a bordo, ninguno de nosotros había logrado verlo abierto. Solamente una vez sufrió un verdadero enojo, lo cual fue poco antes de su triste fin, en una ocasión en que la salud de mi padre estaba ya declinando en la pendiente que acabó por llevarlo hasta el sepulcro. El doctor Livesey vino una vez con cierto retardo, por la tarde, con el objeto de ver a su enfermo. Tomó una ligera comida que le ofreció mi madre y entró, enseguida a la sala, para fumar su puro. En tanto que le traían su caballo desde el pueblo, porque en la posada carecíamos de bestias y de caballerizas. Yo me fui tras él y me acuerdo haber observado el contraste que ofreció a mis ojos, aquel doctor fino y aseado, de cabellera empolvada, tan blanca como la nieve, de vivísimos ojos negros y maneras gratas y amables, con aquellos retozones palurdos del campo, y más que todo con el sucio, enorme y repugnante espantajo de pirata de nuestra posada, que se veía sentado en su rincón habitual, bastante avanzado ya a aquella hora en su embriaguez cotidiana, y recargando sus brazos musculosos sobre la mesa. De repente nuestro huésped comenzó a canturrear su eterna canción. 15 hombres van en el cofre del muerto, ron, ron, ron y una botella de ron. El diablo y la bebida acabaron con el resto. Ron, ron, ron y una botella de ron. Bueno, esa es mi mejor interpretación, no la critiquen. Al principio me había yo figurado que el cofre del muerto que él cantaba sería probablemente aquel gran baúl suyo que guardaba arriba en su cuarto del frente de la casa, y este pensamiento no había dejado de mezclarse confusamente en mis pesadillas con la figura del esperado marino de una sola pierna. Pero cuando sucedió lo que ahora refiero, ya todos habíamos dejado de conceder la más pequeña atención a la extraña canción de nuestro hombre que, con excepción del doctor Livesey, no era ya nuevo para nadie. Pude observar, sin embargo, que el doctor no le producía un efecto demasiado agradable, porque le vi levantar los ojos por un momento, con un aire de bastante disgusto, hacia el capitán, antes de comenzar una conversación que emprendió enseguida con el viejo Taylor, el jardinero, acerca de una nueva curación para las afecciones reumáticas. Entretanto, el capitán parecía alegrarse al sonido de su propia música, de una manera gradual, hasta que concluyó por golpear con su mano sobre la mesa de aquella manera brusca y autoritativa que a todos nosotros sabíamos muy bien que quería decir: ¡Silencio! Todas las voces cayeron a la vez, como por encanto, excepto la del doctor Livesey, que continuó dejándose oír
imperturbablemente con su voz clara y agradable, interrumpida solamente por las vigorosas fumadas que daba a su puro cada 2 o 3 palabras. El capitán lo miró fijamente durante un momento, volvió a golpear sobre la mesa, le lanzó una nueva mirada más terrible todavía y concluyó por vociferar con un villano y soez juramento: ¡Silencio! Allí, los del entrepuente. ¿Es a mí a quien usted se dirigía?, preguntó el doctor, a lo cual nuestro rufián contestó que sí, no sin añadir otro juramento nuevo. No le replicaré a usted más que una cosa, dijo el doctor, y es que si usted continúa bebiendo ron como hasta ahora, muy pronto el mundo se verá libre de tal asquerosa sabandija. Sería inútil pretender describir la furia que se apoderó del viejo al escuchar esto. Se puso en pie de un salto, sacó y abrió una navaja marinera de gran tamaño y, balanceándola abierta sobre la palma de la mano, amenazaba con clavar al doctor contra la pared. El doctor no hizo el más pequeño movimiento. Tornó a hablarle de nuevo, lo mismo que antes, por encima de su hombro y con el mismo tono de voz, solo un poco más alto, de manera que oyesen bien todos los circunstantes, pero con la más perfecta calma y serenidad. Si no vuelve a guardar usted esa navaja en el bolsillo en este mismo instante, le juro, por quien soy, que será ahorcado en la próxima reunión del Tribunal del Condado. Siguió luego un combate de miradas entre uno y otro, pero pronto el capitán hubo de rendirse, guardó su arma y volvió a su asiento, gruñendo como un perro que ha sido mordido. Y ahora, amigo, continuó el doctor, desde el momento en que me consta la presencia de un hombre como usted en mi distrito, puede estar seguro de que ni de día ni de noche se le perderá de vista. Yo no soy solamente un médico, soy también un magistrado, así es que, si llega hasta mí la queja más insignificante en su contra, aunque no sea más que por un rasgo de grosería como el de esta noche, ya sabré tomar las medidas sobre el caso para que se le prenda y se le arroje del país. Haga lo que considere con esta advertencia. Poco después llegó la puerta de la cabalgadura, y el doctor Livesey partió en ella sin dilación. Pero el capitán se mantuvo compungido aquella noche y aún otras muchas de las siguientes. Bueno, ese fue el primer capítulo, bastante largo. ¡Qué mierda! ¡Wow! Es bastante largo. Ok, es una buena lectura. Es una lectura bastante larga, bastante pesada. No, es bastante, muy diferente a 80 días en la vuelta al mundo. Pero bueno, creo que no hay queja alguna, la verdad. Bastante bien, bastante bueno. Espero que les haya gustado. Habrá que seguir leyendo un poquito más. Yo creo que nos vamos a tardar un poco más leyendo esto, pero pues no pasa nada, no hay pedo. Espero que les haya gustado, espero que les haya encantado y obviamente nos estaremos viendo en el próximo capítulo de esta nueva serie que estamos empezando llamada La Isla del Tesoro por Robert Louis Stevenson. Los amo, ámense y amen a los demás. Nos vemos.